Si vienen, quedan. Playa Girón, bello centro turístico popular. El 17 de abril desembarcan por esta playa 7 batallones de mercenarios transportados en 5 barcos, protegidos por destroyers norteamericanos y apoyados por bombarderos y artillería. En un lugar cercano son lanzados 178 paracaidistas. 1.500 hombres contratados en Miami, entrenados en los Estados Unidos y en sus bases en Guatemala y Puerto Rico. Sus instructores se llamaban Frank, Bill, Pat y Lest. Feroces e indiscriminados bombardeos por mar y aire preceden al desembarco. El pequeño contingente de milicianos que guardaba Playa Girón apenas contaba con armas. «Ríndanse», gritaron los invasores. «Patria o muerte», respondieron los milicianos, y este grito heroico se hizo respaldar con el fuego de las metralletas. La rápida movilización del pueblo armado y sus golpes sin tregua frenan el ataque enemigo y tienden un cerco de fuego a su alrededor. Soldados del ejército rebelde y milicianos, la artillería y los tanques en manos del pueblo inician el aplastante contraataque. Aviones norteamericanos vomitan metralla sobre combatientes y civiles.
jóvenes artilleros antiaéreos con no más de 15 o 17 años derriban 10 aviones enemigos con la ayuda de nuestra pequeña flota aérea. Vestidos con el uniforme camuflaje de las Fuerzas Armadas yanquis, patrocinados por los yanquis y casi yanquis ellos mismos, los exmilitares batistianos, los herederos de los millonarios terratenientes y politiqueros corrompidos, los mercenarios, no tienen moral para resistir el empuje del pueblo. Comienzan a rendirse en masa. De nada sirvieron el adiestramiento imperial, el dinero imperial, las armas imperiales. Venían a restablecer el régimen de terror y de injusticia, apoyados por un imperio que ellos juzgan invencible. Y aquí están derrotados los soldados del imperialismo yanqui. Las armas del invasor, aviones con falsas insignias cubanas, se estrellan contra el coraje y la conciencia revolucionaria de nuestro pueblo.
En manos de las fuerzas populares, de los obreros y campesinos armados, cae el fabuloso armamento yanqui. 10 camiones blindados, 6 tanques Sherman, 700 bazucas, 8 morteros de grueso calibre, cañones sin retroceso, ametralladoras pesadas, bombas TNT, granadas, obuses, abundante parque, 10 aviones derribados, 5 barcos hundidos. Los traidores trajeron a Cuba los más modernos recursos del ejército yanqui y aquí quedaron. Ellos contaban con armas poderosas y con el respaldo del imperio yanqui. Nuestros hombres con el valor que da defender una causa justa. En menos de 72 horas, el pueblo armado aplastó el intento de invasión de los mercenarios. Lanchas y barcazas de desembarco de fabricación norteamericana zozobran cuando los jefes intentan huir, abandonando a sus secuaces. Playa Girón. Aquí sufrió el imperialismo norteamericano su primera derrota en América Latina. Cuba seguirá siendo territorio libre de América. Un sistema de regadío que representa la recuperación de millones de galones de agua que tradicionalmente se perdían en el mar, es empleado en una extensa zona de 300 caballerías en Zagualagrande de las Villas. El canal principal atraviesa la llanura para dividirse en una red de canales secundarios que riegan inmediatamente el terreno dedicado al cultivo del arroz y a la cría de ganado. Con este sistema no se utiliza combustible ni maquinarias, bajando el agua por gravedad. Se abren las compuertas con el júbilo del pueblo, haciendo posible que los productos agropecuarios lleguen a Zagualagrande y otras zonas de las villas, evitando el daño de futuras sequías. Los acuerdos de la Conferencia de Ginebra reconociendo la independencia e integridad de Laos han significado, pese a las maniobras yanquis, una victoria del pueblo laosiano y de todos los pueblos amantes de la paz. En Budapest, capital de la República Popular Húngara, se celebra el 5º Congreso de la Organización Internacional de Periodistas, en la que participan delegaciones de todos los países del mundo.
en la presencia de Honorio Muñoz, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana, es elegida en una de las vicepresidencias. ...86 trabajadores laboran en la fábrica de harina Frank País en Santiago de Cuba, provincia de Oriente, produciendo 1.600 sacos de harina diarios, lo que equivale a un total de 200 toneladas de trigo. En el taller de la industria, los trabajadores elaboran las piezas de repuestos necesarias para su normal funcionamiento. Hacia Ocujal del Turquino se dirige este grupo de mujeres orientales para reunirse con las campesinas de la Sierra Maestra como parte de la movilización para la celebración del primer Congreso Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, que se habrá de inaugurar el próximo 27 de septiembre. Como una más de las tareas de las federadas, estas ayudan a sus compañeras campesinas en la recolección de la yuca. En las estribaciones de la plata, nuestras mujeres cooperan en la labor de arrancar la hierba para preparar el terreno para la próxima cosecha. En el Teatro Chaplin se clausura el 26 Consejo Nacional de la CTC Revolucionaria. El presidente de la República, doctor Osvaldo Dorticós, resume las actividades que a lo largo de una semana han servido para examinar, discutir y robustecer la participación de la clase obrera cubana en su papel dirigente de nuestra revolución socialista. Una de estas actividades fue el encuentro fraternal de los participantes del Consejo de la CTC con los del Tercer Congreso Nacional de Consejos Municipales de Educación en el Hotel Habana Libre. El dirigente sindical será ejemplo en lo personal y en su labor diaria. Refiriéndose a la amenaza imperialista, dijo el presidente Dorticós: movilizamos nuestra fuerza de trabajo para la paz. También podemos movilizarla para la defensa de la patria. Hace 8 años, en un acto de desesperación, se suicidó el presidente del Brasil, Getúlio Vargas. Vargas fue víctima de un golpe militar auspiciado por el imperialismo. El testamento político de Getúlio Vargas alertó al pueblo brasileño contra sus enemigos.
Hace un año el presidente Yanio Quadros renunció presionado también por la reacción antinacional encabezada por el gobernador del estado de Guanabara, Carlos Lacerda. En el entierro de Vargas se producen disturbios que reflejan la indignación del pueblo frente a los acontecimientos que determinaron su muerte. Al celebrarse el 140 aniversario de su independencia, el pueblo de Brasil mantiene su lucha inquebrantable por su plena libertad económica y política. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ustedes recordarán cómo comenzó la Guerra Mundial. Ustedes recordarán incluso cómo comenzó la invasión de Polonia, dando un parte de Hitler. Hitler da un parte de que sus tropas, a partir de las 3 de la madrugada, no me acuerdo qué hora, o de las 6 de la mañana, habían comenzado a contestar el fuego polaco. No eran ellos. Hitler contestaba el fuego polaco. Igual que en 1939, invocara contra Polonia supuestos peligros y pretextos que justificaran la agresión armada contra ese país, hoy el fascismo internacional, encabezado por los círculos guerreristas de los Estados Unidos y por el hipócrita Mr. Kennedy, después de realizar contra nuestro país una campaña de difamación y sabotaje, la invasión de Playa Girón y las constantes violaciones de nuestro territorio, pretende presentar a Cuba como un peligro para encubrir sus planes de agresión directa. Todos los intentos fracasaron. Los gobiernos norteamericanos estaban acostumbrados a resolver los problemas de América Latina por procedimientos muy sencillos. Primero que nada, el golpe de Estado, mediante camarillas de militares reaccionarios que eran manejadas por las embajadas. Cuando no resolvían los problemas por simples órdenes de sus embajadores. Después el procedimiento de las revoluciones, rebeliones promovidas, las intervenciones, todas esas cosas. Las intervenciones, que es una historia también conocida de nuestro continente. La intervención en Haití, la intervención en Santo Domingo, la intervención en Nicaragua, la intervención en México, al que le arrancaron la parte más rica en minerales y en petróleo de México. Se la robaron, se la piratearon los yanquis a México. Y la historia de México, por ejemplo, es la historia de un país que escribió lleno de heroísmo. Y ese heroísmo, una buena parte, fue invertido en luchar por su independencia contra las invasiones norteamericanas. Como todos los pueblos de Latinoamérica, el pueblo mexicano manifestó su adhesión a nuestra patria en abril de 1961, cuando la invasión mercenaria.
Y como en aquella ocasión, ahora, apenas se conocieron las medidas del gobierno yanqui contra Cuba, los pueblos de América Latina se han levantado en una poderosa ola de solidaridad. Ni su comunismo, ni su socialismo, ni su revolución, ni nada, que lo que no les perdonaban era haber introducido estos problemas en la América Latina en el momento en que se hacía el más extraordinario esfuerzo de progreso en la América Latina. Se referían a la alianza. Pero este señor, como si nadie supiera en absoluto que la Alianza para el Progreso, esa fachada de esa falsa política que no es progreso, ni es alianza, ni es nada, que en dos palabras es una tomadura de pelo más. Pero en fin, todos los acuerdos, todos los pasos... La tal alianza ha sido incapaz de resolver un solo problema de América Latina. Enarbolando las banderas de las Naciones Unidas, los círculos imperialistas asesinaron al líder del Congo, lo dividieron, lo amordazaron, mataron el espíritu independentista de esa nación. Y Cuba no es el Congo. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. El comandante Fidel Castro explica la posición de Cuba respecto a los armamentos. Hostilidad de Estados Unidos hacia nosotros. ¿Cuál es nuestra posición de principio respecto al armamentismo o al desarme? Somos partidarios decididos del desarme. ¿Cuál es nuestra política sobre bases militares? Somos partidarios decididos del desmantelamiento de todas las bases militares. ¿Cuál es nuestra política sobre la presencia de tropas en los distintos países? Somos partidarios de una política de paz y que no haya tropas ni personal militar de ningún país en el territorio de otro país. Esa es nuestra posición de principio. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. En pie de guerra, serenamente, el pueblo espera para recibir con hierro y fuego a los que osen hollar nuestro suelo. Las heroicas mujeres cubanas sustituyen en la producción al compañero, al hijo o al hermano movilizado para la defensa de la patria. Y los más jóvenes también dicen presente. Cuba vencerá. A la 1:45 de la tarde del martes 30 de octubre, llegó a nuestra capital el secretario general interino de las Naciones Unidas, U Thant, invitado por el primer ministro Fidel Castro, para discutir sobre la crisis internacional planteada por el bloqueo naval impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba. En las reuniones de la representación del gobierno revolucionario con la delegación de las Naciones Unidas presidida por U Thant, Cuba fija con claridad su posición ratificando los 5 puntos de la declaración del primer ministro Fidel Castro. No existirán las garantías de que habla el presidente Kennedy contra una agresión a Cuba si, además de la eliminación del bloqueo naval que promete, no se adoptan, entre otras, las siguientes medidas. Primero, cese del bloqueo económico y de todas las medidas de presión comercial y económica que ejercen los Estados Unidos en todas partes del mundo contra nuestro país. Segundo, cese de todas las actividades subversivas,
lanzamiento y desembarco de armas y explosivos por aire y mar, organización de invasiones mercenarias, filtración de espías y saboteadores, acciones todas que se llevan a cabo desde el territorio de los Estados Unidos y de algunos países cómplices. Tercero, cese de los ataques piratas que se llevan a cabo desde bases existentes en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Cuarto, cese de todas las violaciones de nuestro espacio aéreo y naval por aviones y navíos de guerra norteamericanos. Quinto, retirada de la base naval de Guantánamo y devolución del territorio cubano ocupado por los Estados Unidos. Firmado, Fidel Castro Ruz, primer ministro del gobierno revolucionario de Cuba. Patria o muerte, venceremos.